Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este quinto conversatorio Voces y Miradas, un espacio de diálogo sobre la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en alianza con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Es un gusto darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Cruz Castro, quien es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Don Fernando ha estado vinculado desde 1972 en el Poder Judicial, ocupando diversos cargos, entre ellos fiscal general, juez, magistrado de la Sala Constitucional. Defiende la independencia del Poder Judicial y la herencia que construyeron destacados jueces como Ulises Odio Santos, Fernando Coto Albán y Miguel Blanco Quirós. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes. Gusto de compartir con ustedes. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a la magíster Giselle Boza Solano, quien es la coordinadora del programa Libertad de Expresión y Derecho a la Información, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora del Centro de Investigaciones en Comunicación, SICOM. Bienvenida. Muchas gracias, Giovanna. Un gusto estar con don Fernando Cruz. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. El título de este quinto conversatorio es el acceso a Internet como derecho. ¿Qué significa hoy? Inicialmente el doctor Cruz nos expondrá durante alrededor de 20 minutos y una vez concluida su intervención escucharemos algunas reflexiones y comentarios de la profesora Giselle Boza Solano por alrededor de 10 minutos. También se contempla un espacio para una serie de preguntas que nos han hecho los y las estudiantes del curso Derecho a la Comunicación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Quisiera comenzar preguntándole al doctor Fernando Cruz, ¿qué significa hoy el acceso a Internet como derecho? Adelante, don Fernando. Yo creo que significan varias cosas y hay algunas que hay que verlas en el fondo del escenario, pero sí es un avance significativo con algunas sombras que yo creo que voy a destacar en mi exposición. Los avances científicos y tecnológicos presentes en un mundo globalizado como el que caracteriza a nuestra sociedad han tenido un impacto en los derechos fundamentales. El surgimiento de nuevas tecnologías como Internet han permitido la utilización del correo electrónico, redes sociales, firma digital, dinero electrónico, inteligencia artificial, que son manifestaciones que han influido en derechos fundamentales y han cambiado el ejercicio de derechos como el acceso a la información, la libertad de asociación, la libertad de expresión y pensamiento, la educación, la salud y la propiedad, pero a la vez ha incidido o ha hecho más vulnerable el derecho a la intimidad de las personas. Las tecnologías representan o continúan representando un desarrollo de las libertades. Las libertades han podido crecer y ampliarse significativamente hacia nuevas fronteras de la actuación humana gracias al progreso tecnológico. Efectivamente, las nuevas tecnologías no solo producen libertad, por así decirlo, sino que la tecnología puede estar al servicio del hombre, bueno o malo, gobernante, iluminado o déspota, en un Estado constitucional de derecho. Y en estas condiciones, las actuaciones estatales deberán siempre dirigirse a intervenciones que valoricen y acrecienten la libertad del individuo. Un poco lo que aquí debo destacar es que este derecho está a veces en manos de entes privados, este acceso, y requiere un Estado con un poder suficiente como para regular un mercado que no sea solo el interés privado o el afán de ganancia. El acceso a Internet no se encuentra previsto expresamente en el texto de nuestra Constitución, sino que ha sido reconocido y desarrollado por la Sala Constitucional mediante la interpretación sistemática de una serie de derechos, principios y valores constitucionales. Es decir, es un derecho reconocido jurisprudencialmente, motivo por el cual la doctrina lo caracteriza como un derecho nuevo o derecho innominado. Ello evidencia en primer lugar cómo la Constitución es un texto vivo y dinámico, en constante actualización, y en segundo lugar cómo los avances tecnológicos influyen en el contenido de los derechos fundamentales, y en tercer lugar cómo el juez constitucional ha tenido que dar respuestas a avances tecnológicos que se encuentran presentes en tiempos actuales que han sido caracterizados como la cuarta revolución industrial o la sociedad 4.0.
En la jurisprudencia constitucional, los antecedentes históricos del reconocimiento del acceso al Internet lo encontramos en la sentencia número 2010-10.627, en donde la Sala Constitucional reconoció el derecho a la comunicación al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por una persona a quien el Instituto Costarricense de Electricidad le negó el servicio de Internet. Debo decir o hacer la observación que uno puede visualizar la jurisprudencia del 2010 después del TLC, con la apertura de los entes privados. El ICE tenía gran predominio, pero ya no lo tiene. Eso me parece que es un cambio cualitativo importante. En este sentido, se estableció que a la luz de la sociedad de la información y del conocimiento, el derecho de todas las personas a acceder y participar en la producción de la información y del conocimiento se vuelve una exigencia fundamental. Por ello, el acceso y la participación deben estar garantizados a la totalidad de la población. En la motivación de la sentencia se indicó: el Instituto Costarricense de Electricidad está obligado a prestar el servicio de Internet solicitado pese a las limitaciones técnicas, pues precisamente para ello fue encomendado de la prestación de un servicio público como las telecomunicaciones. Para crear la infraestructura necesaria, planificar la expansión de tal infraestructura y finalmente hacer accesible a la universalidad de habitantes del país el servicio público de telecomunicaciones que las posibilite ejercer sus derechos fundamentales a la comunicación y a la información. No debe entenderse que porque una zona esté alejada, sea poco rentable la construcción de la infraestructura o exista una limitante técnica que no permite la instalación del servicio, existe una justificación válida para no prestar el servicio solicitado por la expansión de esta red de responsabilidad de la institución recurrida. Esto por cuanto, conforme se dijo, cuando un ente público o privado, pero sobre todo cuando es público, ha sido encargado de la misión de prestación de un servicio público, tiene la obligación de prestarlo de forma continua, adaptable y eficiente y por igual a todos los habitantes. Máxime cuando dicho servicio público está asociado a otros derechos fundamentales, como sería en el caso de los derechos de la comunicación y la información. Claro que aquí yo me planteo la pregunta de si entes privados que prestan el servicio pueden ser demandados ante la sala. Me parece que la mayor parte de la jurisprudencia es contra el ICE, que es un instituto público. Son esas diferencias o matices importantes. El derecho a acceder a Internet que elija el consumidor y o usuario, así como la libertad empresarial y de comercio. Vean que confluyen muchas cosas: la igualdad, el derecho a acceder al Internet que elija el consumidor y así como la libertad empresarial o de comercio. Yo tengo alguna reticencia con el tema de lo que pueda elegir el consumidor, porque las elecciones no son muchas. Y tengo también mis reservas de que el mercado sea como una realidad. El mercado es una ficción en bastantes ocasiones. Posteriormente, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en una resolución del 2011, reconoció el acceso a Internet como un derecho humano por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, en el informe denominado Tendencias claves y desafíos que enfrenta el acceso a Internet como derecho universal, el relator especial de promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas, Frank LaRue, indicó: 85, abro la cita. En vista de que Internet se ha convertido en un instrumento indispensable para ejercer diversos derechos fundamentales, luchar contra la desigualdad y acelerar el desarrollo y progreso humano, la meta del acceso universal a Internet ha de ser prioritaria para todos los estados. En consecuencia, cada uno debe elaborar una política eficaz y concreta en consulta con personas de todos los sectores de la sociedad, entre ellos el sector privado, y con los ministerios gubernamentales competentes, a fin de que el Internet resulte ampliamente disponible, accesible para todos los sectores de la población. Aquí hay un concepto que uno lo puede aplicar a otras áreas y ahí no se aplica tan claro, que es como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, por ejemplo. Es decir, es más fácil en este caso porque hay una dinámica de mercado
eventualmente puede ser estatal, pero es distinto cuando tenemos que hacer derecho al trabajo, derecho a la vivienda. Cuando uno habla de esto, ya en la práctica es otra dimensión desde mi perspectiva. Vis a vis podríamos aplicar este razonamiento al derecho a la vivienda, por ejemplo, que es casi como tener una visión muy optimista. En esta tendencia a nivel nacional, una serie de ordenamientos jurídicos han reconocido el acceso a Internet como un derecho a nivel constitucional y legal, como Estonia en el año 2000, Grecia en el 2008, Finlandia en el 2010, Argentina en el 2014 y más recientemente México en el 2013. El acceso a Internet tiene una serie de principios orientadores, dentro de los cuales destaco accesibilidad, pluralismo, no discriminación, privacidad. La accesibilidad impone cuando menos 3 tipos de medidas. Las medidas positivas de inclusión o cierre de brecha digital, los esfuerzos de desarrollar planes para asegurar que la infraestructura y los servicios tienden a garantizar progresivamente el acceso universal, así como medidas para prohibir el bloqueo o la limitación de acceso a Internet o aparte de esta. Es muy interesante porque cuando uno ve estos principios, es inevitable que va a haber una acción estatal, tiene que haber una acción estatal. Propiciar todo esto no se va a encargar un ente privado. Entonces, muchas veces cuando estamos en esas dimensiones maniqueas de lo privado y lo público, vean que aquí el propiciar esa igualdad, por ejemplo, el cierre de la brecha digital, eso requiere una política pública que en el fondo no va a poder ser asumido por una empresa privada que ofrece nada más el servicio. Es quizás en esta temática donde actualmente existen uno de los principales retos, máxime en tiempos que actualmente vivimos, pues el acceso a Internet es fundamental para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales. En la sentencia 2011-4142 de la Sala Constitucional se reiteró que el acceso a nuevas tecnologías es un derecho fundamental y que en el contexto de la sociedad de la información o del conocimiento se impone a los poderes públicos en beneficio de los administrados promoverlo y garantizarlo en forma universal. Claro que yo me pregunto, ¿son los poderes públicos que propician el afán de lucro de los entes privados? ¿O también deben asumir eso los entes privados que dan este servicio? En este sentido, en la sentencia 2011-8408, vean qué interesante, que es después del TLC, ¿verdad? Los jueces constitucionales analizaron el tema de la brecha digital y la infoexclusión. En particular indicaron, en el tema del acceso a las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento, dentro del contexto de la sociedad de la información y el conocimiento, surge un reto para todos los países, el cual radica en la brecha digital como una manifestación específica de las tradicionales diferencias sociales y económicas que existen en todo conglomerado social entre diversos segmentos de la población. La brecha digital consiste en que existen personas de la sociedad de la información y del conocimiento en situación de franca desventaja, por cuanto no tienen acceso a las nuevas tecnologías de información y del conocimiento, o teniéndolo enfrentan serias dificultades para su utilización plena, como el caso de las personas que no son infonativos. La brecha digital afecta sensiblemente a grupos sociales vulnerables por carecer de recursos económicos o en tradicional desventaja, tales como comunidades indígenas, discapacitados, adultos mayores, mujeres, niños en estado de pobreza y micro y pequeños empresarios. Vean que en el fondo aquí hay un concepto que siempre con el que juega el derecho constitucional desde mi punto de vista, que es los derechos individuales y el Estado social. Aquí es puro Estado social que estamos hablando. Asimismo, la brecha digital puede profundizarse en ciertos países por virtud de la falta de penetración del Internet de banda ancha, el subdesarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones, la ausencia de políticas públicas para liderar y desarrollar plenamente el gobierno digital o electrónico, la carencia de políticas públicas de solidaridad digital y de inclusión digital, la carencia de centros comunales para el uso de nuevas tecnologías, aspectos todos que les resultan imputables al Estado en sentido amplio y no a las personas.
La brecha digital es una novedosa forma de infracción del principio de derecho a la igualdad, artículo 33 de la Constitución y 24 de la Convención Americana, y como tal genera un fenómeno que se ha denominado infoexclusión. Para evitar acentuar la brecha digital y la infoexclusión, se hace necesario que los poderes públicos le aseguren y permitan a las personas acceder a las organizaciones y servicios administrativos, no solo mediante el uso de medios electrónicos, sino también a través de mecanismos tradicionales o físicos. De esa manera se evita una discriminación contra quienes no pueden usar las nuevas tecnologías de la información y tienen serias dificultades para hacerlo. Sí, todo este discurso, que es importante, está apostándole a un Estado social. No me cabe la menor duda. Posteriormente, en la sentencia número 2017-11.212, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo que cuestionaba la política de su uso, en donde los operadores telefónicos imponían un tope de datos a utilizar por los usuarios de Internet móvil postpago. Esta fue una discusión muy interesante para entrar a determinar si esas políticas de restricción obedecen a una visión de servicio público o una visión estrictamente de lucro. En la motivación de la resolución se destacó que el acceso a Internet es hoy un elemento característico e imprescindible de la sociedad actual al constituirse como herramienta para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Además, democratiza el conocimiento al poner una cantidad inconmensurable de información al alcance de cualquier persona. Facilita la participación de ciudadanos en la gestión estatal, fomentando la transparencia en la gestión pública, establece medios para que las personas puedan ejercer su libertad de expresión y constituye una herramienta de trabajo para muchos profesionales. En particular, se consideró como violatorio el derecho fundamental de acceso a Internet que la velocidad mínima la definieran las operadoras telefónicas y no la Superintendencia de Telecomunicaciones, órgano competente en esta materia. Aquí la sala dilucidó un tema, una materia que no puede ser definida por el operador, sino que tiene que ser definida por la autoridad estatal para esos efectos, lo cual significa que esa autoridad estatal tiene que tener legitimidad, recursos para intervenir adecuadamente frente a entes privados muy fuertes. En la motivación se indicó que la determinación de las velocidades mínimas de acceso a la red escapa a las competencias de los operadores y recae en la SUTEL la obligación de establecer en defensa de los derechos de los usuarios la velocidad mínimamente aceptable. Siempre me pregunto, ¿cuánto SUTEL está viendo los intereses de las operadoras o los intereses en general de los usuarios en el ejercicio de estos derechos que yo he destacado? Además, se determinó que la disminución de la velocidad debería ser aplicada solo en casos de congestión. Tiene que haber una razón de la red. Y calificó de improcedente que los operadores denominen sus planes como ilimitados cuando la política de uso justo es un límite al acceso. Con fundamento lo anterior, se otorgó un mes a la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, para determinar provisionalmente una velocidad mínima funcional del Internet móvil, mientras modificaba la política de uso justo, pues de no cambiarse, esa política debería ser suspendida. Es decir, que a pesar de todas las limitaciones, aquí se discute un tema de interés público frente al interés privado y se interviene, la sala le dice al órgano que usted debe intervenir porque esto no es materia que pueda definir el operador. Así las cosas en este asunto quedó plena e idóneamente demostrado que la propuesta tarifaria para la descarga de datos en el acceso al servicio de telefonía móvil tiene los siguientes elementos. A. Se basa en datos desactualizados y no reflejan la realidad del mercado costarricense. B. Obstaculiza el acceso a Internet por parte de estudiantes en centros educativos, así como de habitantes de zonas rurales y de escasos recursos. C. Resta dinamismo al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas e igualmente impacta el sector tecnológico de la economía. D. Existen medidas que afectan menos el derecho fundamental de acceso a Internet, las cuales se pueden implementar con el propósito de solucionar problemas
que aparentemente generan congestionamientos de la red móvil. Bueno, muy importante que entonces se dice, las medidas no pueden ser por un afán de lucro. Las medidas tienen que ser tomando en cuenta la lesión menos, que la medida sea lo menos lesiva al acceso a Internet. Por otra parte, la Sala Constitucional ha estimado una gran cantidad de recursos de amparo por la carencia de acceso a Internet en zonas rurales. Este es un gran tema del acceso en zonas rurales, que en otros derechos usualmente no se dan, pero que en este caso evidencia un gran dinamismo por el activismo que tiene el ciudadano que va en recurso de amparo. Telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente, a precios accesibles y competitivos a los habitantes de las zonas del país, donde el costo de las intervenciones de la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable, asegurando la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad en los servicios de telecomunicaciones. Yo voy a hacer nada más como una especulación. Fonatel se financia con fondos de todos los operadores, pero lo que significa es que esa financiación es un impuesto solidario a todos los consumidores, pero no hay ningún aporte en sentido estricto de las empresas, de los operadores. Aquí, con la apertura del mercado, entramos en ese tema de cuánto debe invertir el Estado sin cobrárselo a los consumidores, o cuánto invierte el Estado, pero el mismo consumidor o el mismo usuario lo financia. Le corresponde a la SUTEL definir los proyectos y programas que desarrollan con cargo a Fonatel con base en información que reciban sobre necesidades de servicios de telecomunicaciones mediante las iniciativas presentadas a su consideración en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo para las Telecomunicaciones y en procura de los objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio universal y solidaridad. Yo creo que todo esto es muy importante, brota en la jurisprudencia, pero brota porque hay un interés muy grande de las operadoras. La SUTEL debe, como parte de su trabajo de planificación y al considerar las iniciativas presentadas a Fonatel, realizar un proceso de valoración que incluya estudios socioeconómicos, técnicos y de mercado para la definición y formulación de los proyectos que se desarrollen con cargo a Fonatel. He oído decir que Fonatel tiene muchísimo dinero y que no se ha empleado un fondo muy grande que hay sobre eso. En la sentencia número 2012-15.018 se ordenó a las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad, vean que se dice, ¿verdad? Plantear un proyecto con cargo al Fonatel a efectos de que se valorara la viabilidad de instalar la infraestructura en materia de telecomunicaciones en beneficio de los vecinos de la urbanización Jorge Brenes Durán de Golfito, con el fin de garantizar el acceso al Internet. En la sentencia 2016-12.272, los vecinos de Iguanita de Mansión de Nicoya alegaron que se les privió. Aquí voy a hacer, es importante porque vean que alegaron que se les privó el servicio de telefonía fija, por lo que en consecuencia no cuentan tampoco con acceso a Internet debido a que el Instituto Costarricense de Electricidad no ha reinstalado el cable telefónico robado ni ha instalado los equipos para brindar el servicio de Internet a la comunidad. En el presente caso se ordenó a las autoridades recurridas la instalación de servicio de telefonía, pues a través de ellos se les permitía tener acceso a Internet. Entonces, en telefonía fija quedó como un servicio público y el ICE tiene una serie de cargas que no tendría una empresa privada. Entonces, tiene que buscar toda esa posibilidad con ese concepto muy importante de servicio público, pero eso no lo tienen las operadoras privadas. Entonces, se dejó al ICE con esa tecnología obsoleta, pero no recibe ninguna financiación por eso, excepto lo que le puede cobrar al usuario, que tiene una limitación al costo. Es muy interesante porque
Parece obsoleto, pero una comunidad tan lejana le sirve y necesita la telefonía fija para que le llegue el servicio de Internet. En este sentido, la sentencia 2016 de 1997 se ordenó al Fondo Nacional de Telecomunicaciones instalar la infraestructura necesaria para brindar los servicios de telefonía e Internet a la comunidad de Buenavista de Pacayas, ubicada en Cartago, para que se garantice la satisfacción de las necesidades básicas de telecomunicaciones de dicha comunidad. En ese voto, suscribí una nota separada en la que desarrollé el tema del paralelismo de modelos de servicio, en particular el estado social en telefonía fija y criterios de ganancia en telefonía celular. Hay un paralelismo. Uno es en fijo, es al costo. El otro es con ganancia. En particular indiqué los principios fundamentales que inspiran los servicios públicos destacan la continuidad, la regularidad, la eficiencia, la eficacia, la igualdad y universalidad. Estos dos últimos suponen que todos los potenciales usuarios deben tener las mismas facilidades para acceder a la prestación efectiva de un servicio público. En este caso, la telefonía básica, sin que sea posible su denegatoria y que la demanda del servicio debe ser cubierta eficiente y eficazmente por el instituto recurrido, pues de lo contrario se limita el desarrollo de una comunidad. Este es el sustento filosófico político que justifica la obligación impuesta a la institución. Se produce así un paralelismo, pues mientras el servicio telefónico tradicional mantiene incólume el estado social y el bienestar, la esencia del desarrollo social, en el otro, en el del futuro, responde a un enfoque diferente, no tan ajustado al estado solidario. En el caso de la telefonía fija, la prestación de servicios es una obligación ineludible, en el que la telefonía celular depende de variables económicas que no tienen que asumir las empresas que prestan el servicio. Y siempre lo digo, claro, lo privado es más fácil, porque no tiene que entrar en conceptos de solidaridad. En cambio, lo público tiene otras cargas, no cargas, inversión. Se aprecia claramente el contraste entre un modelo de servicio y el alternativo. En uno impera la visión solidaria y en el otro los costos y la ganancia son los determinantes. Y sobre las ganancias y todo no entra a la sala constitucional a ver nada. Sí lo entra con las convenciones colectivas, porque es público, pero en lo privado esa parte no se visualiza. En el que corresponde al Estado social y bienestar, la institución no tiene excusa, el ICE. En el del futuro, el que tenemos a partir de la apertura, la institución que presta el servicio telefónico celular no asume obligaciones que sean consonantes con lo que caracteriza al desarrollo social según la Constitución. El futuro dirá si el genuino estado social y del bienestar es necesario o si se obtienen mejores resultados con una postergación y debilitamiento de dichas aspiraciones. Eso está en juego todo el tiempo, pero la población en general no lo visualiza. Y creen muchas veces que la apertura y la privatización es la mejor solución para todo, cuando en realidad esa privatización no significa un mercado para el consumidor, sino una competencia en oligopolio. Posteriormente, en el voto 2019-7705, se ordenó al Instituto Costarricense, vean, al ICE, que en el plazo de 18 meses brinde el servicio de telefonía fija, de nuevo, y de Internet a la comunidad de Quebradillas de Dota. Fíjense cómo eso queda siempre como la factura para el ICE. A pesar de que en la empresa privada se habla de la misión social de la empresa, algo así, que siempre dicen que hay una misión social. En la sentencia de 2020, 11.736, se ordenó al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Telecomunicaciones que en el plazo de 6 meses realizaran las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para que el Liceo Rural Hac-Sari, perteneciente a la comunidad indígena, tenga acceso a Internet. En particular, se acreditó la vulneración de los principios de acceso al servicio universal y de solidaridad. Lo anterior evidencia el nexo indiscutible que tienen los derechos de acceso a la educación y el acceso a Internet, máxima en la época actual de emergencia en la que vivimos actualmente por el COVID-19. Es decir, que aquí hay otro elemento que yo creo que no he citado, que el Internet también
tiene que ver con el acceso a la educación. En un reciente estudio realizado por el Estado de la Nación se determinó que la suspensión de clases presenciales debido a la pandemia del COVID-19 envió a más de 1.200.000 estudiantes a sus casas. Desde marzo, la principal forma de que estos tienen para mantener vínculos con sus docentes es por medios virtuales. Sin embargo, una proporción importante de estudiantes tiene poca o nula conectividad, dada la brecha digital que afecta no solo a aquellos que viven en hogares de menor nivel socioeconómico, sino también en territorios fuera de la región central. En esta temática existen importantes retos para garantizar el derecho a la plena efectividad del derecho a la educación. Por otra parte, el acceso a Internet permite el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información pública digital. En este sentido, se ha reconocido que la libertad de expresión puede ser ejercida por medio de Internet y en diferentes oportunidades se han declarado con lugar una serie de recursos de amparo, pues se ha considerado como arbitrario el bloqueo de cuentas institucionales de Facebook o Twitter por parte de la Presidencia de la República y de Facebook, la Municipalidad de Talamanca y la Caja Costarricense de Seguro Social cuando se han criticado actuaciones públicas. Hay varias sentencias. Es muy interesante porque en acceso a sitios de web del Estado o de Facebook, el bloqueo tiene que tener una justificación agravada. No puede ser por una disidencia o por una molestia. El acceso a Internet como un nuevo derecho constitucional es hoy un elemento característico e imprescindible de la sociedad actual al constituirse como herramienta para el ejercicio de otros derechos fundamentales, pues democratiza el conocimiento al poner una cantidad inmensurable de información al alcance de cualquier persona. Facilita la participación de ciudadanos en la gestión estatal, fomentando la transparencia en la gestión pública y establece medios para que personas puedan ejercer su libertad de expresión, constituye una herramienta de trabajo para muchas profesiones. En la época que vivimos, el Internet se convierte en una condición para el pleno desarrollo individual y social de derechos humanos como la educación, el trabajo, la salud, la libertad de expresión, el acceso a la información, así como para comunicarse con sus seres queridos o comprar alimentos. Al respecto a las limitaciones geográficas y económicas que impiden un acceso a Internet en muchas partes del país, es una de las principales razones de su marginalización. Es fundamental eliminar la brecha digital, en particular en zonas alejadas de la gran área metropolitana, pues sin acceso universal a la buena conectividad se profundiza aún más las desigualdades. Es muy interesante porque entramos en el tema de desigualdad, la intervención del Estado, los derechos, su potenciación, pero sí yo debo concluir que aquí hay una intervención muy positiva de la sala por una serie de factores socioeconómicos, pero hay otros derechos en los que la posibilidad de acceso o de concreción efectiva quedan muy postergados, como digo, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, que van más a profundidad sobre temas fundamentales de la equidad social. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando, por su intervención. Vamos a darle la palabra a la profesora Giselle Bosa para que nos dé sus comentarios. Bueno, muchas gracias al doctor Fernando Cruz por acompañarnos en este conversatorio y por su interés en este tema. Hoy, sin duda, más que nunca, el acceso a Internet resulta un derecho fundamental para no excluir a las personas del ejercicio de otros derechos, como usted lo ha citado, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, para no excluir tampoco a las personas del diálogo social y de lo que podríamos llamar la democracia electrónica, especialmente a los sectores más vulnerables. Y es que el nacimiento de Internet marcó un cambio de paradigma en el ejercicio de los derechos comunicativos de las personas, es decir, les permite a toda persona un rol más activo en los procesos de comunicación, mayor incidencia, podríamos decir, en la cosa pública, en la deliberación pública, y también mayores posibilidades de acceder
a información de interés público. Con Internet también aparece un modelo con más partícipes potenciales que los que teníamos en el modelo anterior de una comunicación unidireccional en manos básicamente de algunos medios de comunicación y también un creciente grado de intervención de las personas en la provisión de contenidos. Ya antes recibíamos la información de otras personas, hoy en día estamos en posibilidad de producir información, controlarla, circularla, difundirla. En este sentido, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, algunos de sus organismos, los relatores de libertad de expresión en general en el mundo, han reconocido que Internet tiene un potencial inédito para el ejercicio de los derechos humanos y en particular el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Es decir, es un espacio propicio para ejercer la libertad de opinión, para acceder a informaciones, para el ejercicio de la crítica política y, como decíamos antes, para el ejercicio de otros derechos humanos. Y efectivamente, como lo mencionaba don Fernando, existen diferentes expresiones de voluntad de organismos internacionales como Naciones Unidas y también algunos estados que han reconocido o por la vía normativa o por la vía jurisprudencial el derecho de acceso a Internet. En la serie de declaraciones de relatores de libertad de expresión del mundo han reconocido efectivamente, como lo citaba don Fernando, que hay una serie de principios importantes que marcan el derecho de acceso a Internet. Básicamente, el primer principio es la accesibilidad, que supone no solo el acceso a la infraestructura, sino también a la tecnología necesaria para hacer uso de esa infraestructura, pero también la posibilidad de un acceso no discriminatorio a la información en el entorno digital. En el caso costarricense, lo citaba don Fernando, desde el año 2010 hay una serie de jurisprudencia que reconoce el derecho de acceso a Internet y en general el derecho de acceso a las nuevas tecnologías, que diría yo que marca también un hito en la región en el reconocimiento por la vía jurisprudencial del derecho de acceso a Internet, porque efectivamente nosotros no tenemos una norma en la Constitución política, ni siquiera en la Ley General de Telecomunicaciones, que reconozca expresamente el derecho de acceso a Internet. Lo que reconoce la Ley General de Telecomunicaciones es un principio, digamos, de acceso universal en general. Para la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como lo citaba don Fernando, hay una serie de principios que deben marcar el desarrollo de política pública o de normativa en nuestros estados, y es garantizar ese acceso, pero además garantizar los principios de no discriminación, de pluralismo y la tutela del derecho a la privacidad en el entorno virtual. En la jurisprudencia costarricense, como citaba ahora, es un voto que a mí me parece que es el voto más relevante, precisamente voto redactado por don Fernando Cruz, que es el voto 10.227 del año 2010, que marca, digamos, ese precedente jurisprudencial que reconoce en Costa Rica el derecho de acceso a Internet. Don Fernando lo citaba bien, era un contexto importante que veníamos ya con la apertura del mercado de las telecomunicaciones. Todavía en el 2010, a pesar de que ya teníamos, digamos, decidido como Estado costarricense la apertura del mercado de telecomunicaciones, todavía el ICE era, digamos, proveedor único en ese momento. Es un voto posterior también de la Sala Constitucional, el 12.790, que reconoce el derecho de los consumidores de acceder al servicio de Internet y obliga al Estado costarricense a apurar los procesos para otorgar concesiones. Pero para mí este voto redactado por el magistrado don Fernando Cruz, que nos acompaña hoy, es el voto más relevante que marca un hito en la jurisprudencia de la Sala Constitucional,
porque reconoce por primera vez el derecho de acceso a Internet sin existir una norma expresa en la Constitución política, pero además reconoce el derecho a la comunicación como un derecho distinto y autónomo del derecho a la libertad de expresión. De alguna manera, es un reconocimiento en este voto de la Sala Constitucional de un conjunto de derechos que tienen las personas en los procesos comunicativos, lo que podríamos llamar el derecho al ejercicio de una ciudadanía comunicativa. En este voto, efectivamente, la Sala Constitucional, si bien se concentra en determinar las obligaciones que tiene el ICE como operador público que le había negado el servicio a una usuaria, lo que me parece más relevante es que no solo se desarrollan aquí los principios de la prestación eficiente de los servicios públicos, que ya la sala los había desarrollado en otros votos, sino que también reconoce, diría yo, por primera vez, la existencia de un derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación en general en el sistema regional interamericano no está reconocido, no está juridificado expresamente, y por eso me parece que tiene una relevancia, porque en otros votos de la Sala Constitucional no se ha dicho que existe un derecho a la información y a la comunicación distinto y autónomo del derecho a la libertad de expresión. Es decir, este voto recoge de alguna manera un planteamiento de ciudadanía comunicativa, es decir, coloca a la persona como sujeto de derechos en el campo de la comunicación. Me parece además importante esta otra sentencia, la 12.790 del año 2010, en donde se viene a reafirmar ese primer voto redactado por el magistrado Cruz. Y como lo cita don Fernando, también hay otros votos relevantes. Este voto sobre el acceso a Internet y la brecha digital me parece que pone el dedo en la llaga sobre la brecha digital, que no solo significa la no conectividad, sino que significa esa posición de vulnerabilidad que están una serie de sectores de la población, personas adultas mayores, poblaciones indígenas, jóvenes, el sistema educativo, con relación al acceso a las nuevas tecnologías, y nos habla de este concepto de la infoexclusión como el límite no solo para el ejercicio de los derechos comunicativos, sino una manifestación de la desigualdad social y, desde luego, una violación al artículo 33 de la Constitución Política. Y sobre el uso justo, que citaba también ahora don Fernando Cruz, hay un voto muy interesante, varios votos sobre el tema del uso justo en el año 2017, que se plantea un debate interesante sobre el tema. Y sobre el tema del uso justo, la sala reconoce, digamos, aquí las funciones que citaba ahora don Fernando del regulador, del órgano regulador del mercado de las telecomunicaciones, y se plantea efectivamente si este es un órgano regulador para tutelar los derechos de los proveedores de servicios, de las empresas, o es un órgano regulador que debería de tutelar los derechos de las personas para acceder a estos servicios en condiciones de no discriminación. Y aquí me parece que hay también una nota separada de don Fernando Cruz sobre las obligaciones que tiene SUTEL, que me gustaría leer, porque me parece muy contundente sobre las obligaciones del Estado de acceso a Internet, y particularmente sobre establecer un mínimo en la velocidad de acceso al servicio de Internet para que las personas no se queden desconectadas. Dice don Fernando, siendo el acceso a Internet un derecho fundamental, no puede quedar al arbitrio de los proveedores del servicio los que definan la periodicidad y la velocidad mínima funcional para determinar el uso justo del servicio. Dice, la definición de esos extremos tiene una clara incidencia sobre la naturaleza y vigencia del derecho fundamental de acceso a Internet. En un mercado de pocos proveedores, dice don Fernando, que casi podrían funcionar como un oligopolio, el órgano rector de ese servicio no puede delegar materias tan relevantes al criterio de los operadores del servicio. Es decir,
el avance de la jurisprudencia constitucional costarricense para reconocer el acceso a Internet como un nuevo derecho, podríamos decir que es consecuente con las tendencias mundiales generadas desde principios del siglo XXI. Quedan nuevos desafíos que me parece que no han abordado con amplitud la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Don Fernando lo citaba ahora, las obligaciones de los operadores privados, la política pública que debe desarrollar el Estado costarricense para atender la infoexclusión, las obligaciones del Estado con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y con uso eficiente de estos recursos, las garantías que debería de tener la ciudadanía para acceder en nuestras comunidades locales y regionales al servicio de Internet. Hoy en día en muchos países ya está reconocido por la vía normativa, por ejemplo, la necesidad de que existan redes comunitarias de Internet que no tengan fines de lucro, como es, digamos, lo que prevalece en un mercado como el que tenemos actualmente de los operadores privados, sino que existan operadores privados en las comunidades que tengan fines de uso social y que garanticen el acceso a Internet y, desde luego, el acceso a la infraestructura, el acceso a la tecnología, pero también el acceso a la información y a ser también productores de esta. Nos parece además que tienen relevancia hoy en día otros temas de gran discusión en el entorno digital. Por ejemplo, el gran poder que tienen hoy en día los motores de búsqueda y las redes sociales, es decir, las grandes plataformas de Internet que son espacios privados donde tiene en lugar hoy en día la deliberación pública. Deberíamos de estarnos ocupando si estas grandes plataformas deberían de ser regulados, desde luego, bajo criterios democráticos para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, pero hoy en día no sabemos con qué criterios estas grandes plataformas moderan contenidos en el entorno digital y determinan de alguna manera las condiciones en que hoy en día accedemos a esa deliberación pública. Hay jurisprudencia también relevante de la sala, como lo citaba don Fernando, que garantiza el derecho a la crítica política en las redes sociales, al prohibir a los entes públicos que bloqueen perfiles institucionales precisamente, como lo decía don Fernando, por ser voces disidentes en relación con posiciones oficiales. En esto nos parece que también hay una garantía importante en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Hoy en día hay muchísimos nuevos desafíos. Hemos visto las enormes brechas digitales en el acceso a Internet que nos ha evidenciado esta pandemia, y hoy más que nunca consideramos desde el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica que se requiere claridad en la política pública, que es necesario revisar también la legislación para garantizar ese derecho de acceso a Internet, para garantizar la existencia de redes comunitarias y también para garantizar políticas que abonen a la eliminación de estas formas de infoexclusión que hoy más que nunca quedaron claras y evidentes en el contexto de la pandemia. Esos serían algunos de los comentarios. Muchas gracias, profesora. Procederé a leer algunas preguntas que hemos recibido de los y las estudiantes del curso Derecho de la Comunicación de la Escuela de Comunicación Colectiva, dirigidas a don Fernando. La primera es, ¿el acceso a Internet es un derecho humano o un derecho fundamental? Yo no hago una distinción muy radical entre uno y otro. Me parece que hay una coincidencia entre derecho fundamental y derecho humano. Al final de cuentas, sea fundamental o sea humano, tiene un poder muy grande para que la sala lo valore y además se trascienda el texto constitucional y establezca que existe ese derecho fundamental sin necesidad de que esté previsto expresamente en la Constitución.
La siguiente pregunta. ¿El Estado debe garantizar a todas las personas el acceso a dispositivos que a su vez hagan posible el acceso a Internet? ¿El Estado debe financiar este acceso? Bueno, creo que sería lo ideal. Lo que pasa es que tenemos una polémica muy fuerte sobre el tema de inversión pública, de fondos públicos y cómo se dedica eso a lo que sería un Estado social. Yo tengo una visión muy amplia y ambiciosa sobre el Estado social. Me parece que el Estado lo menos que puede hacer es propiciar una gran cantidad de opciones y posibilidades y de sufragar o darle fondos para que personas con escasos recursos puedan tener acceso. Pero vea que eso se trasciende todos los derechos, el de la vivienda, el del trabajo, el de los alimentos, el de las medicinas. Es decir, la intervención del Estado o la forma de financiar o subsidiar para que las personas tengan acceso es de una gran trascendencia, pero ahora está muy limitado y muy reducido por el tema de las limitaciones fiscales y la crisis fiscal que sufrimos. Muchas gracias, don Fernando. ¿Qué limitaciones o carencias tiene la normativa costarricense en cuanto al acceso a Internet? Bueno, yo no le podría decir con precisión eso. Me parece que algo la profesora Bosa dijo sobre eso. Yo no lo he valorado como para decir qué limitaciones hay. A mí me parece que la sala abrió una brecha cuando dijo que era un derecho fundamental y muchas de las deficiencias se pueden resolver a través de amparos o de acciones de inconstitucionalidad. Puede ser que haya limitaciones estructurales. Me parece que debería haber una política de subsidios, pero no se centraría mucho en el tema de ley, sino en el tema de políticas que promuevan el acceso a Internet y la capacidad que tenga el ciudadano de comunicarse, más allá del derecho de la libre opinión o pensamiento. Otra pregunta se relaciona con, ¿puede una entidad privada negarse a brindar el servicio de Internet a un particular? Me parece que no lo puede hacer, tendría que ser una razón muy fundada y si se lo negara, sería muy interesante que fuera en amparo de la sala. ¿Sí? ¿Debería regular el Estado los precios del Internet fijo para que sean más accesibles? En el 2017, la SUTEL dejó de encargarse de esta regulación. Bueno, siempre estamos con ese problema. Vea, por ejemplo, voy al caso de las medicinas que siempre me inquieta. Las medicinas eran más baratas cuando estaban los precios regulados. Tenemos ahora las medicinas más caras de Centroamérica porque tenemos un precio libre. A mí me parece que dentro de parámetros y dentro de una visión económica razonable, sí debiera estar regulado. Pero la lógica de mercado, entre comillas, siempre lleva a que debe haber libertad de precios. Yo nunca he entendido cómo puede haber libertad de precios cuando usted tiene un mercado oligopólico o monopólico. No es posible eso, no, es impensable. Yo no veo cómo en aquellas famosas elucubraciones y exposiciones de don Paul Samuelson cuando uno llevaba economía, de que el mercado, de que los consumidores y los oferentes, y entonces en un momento había un encuentro para fijar el precio. No, el precio no se fija así. Entonces, si usted quiere dejarlo a lo privado, lo deja a lo privado, ahí va a predominar el principio de lucro. Y si no, mejor frente a algo que no se puede fijar por las fuerzas de mercado, porque eso no existe en esas condiciones, yo me inclino por pensar que es mejor siempre que haya una fijación razonable y una transparencia en los criterios para fijar el precio. Dice, hay poca legislación para regular el derecho de acceso a Internet, pero me gustaría saber qué propuestas ha tenido en mente para formular una futura mejor legislación al respecto. Bueno, voy a ser muy transparente, no me lo he planteado, es tanto lo que hay que resolver en la sala que eso no me lo he planteado. Sí me lo planteé
en el tema de medios de comunicación y escribió un artículo sobre eso. Pero de todas maneras, la política debe ser una política democrática que impulse, más allá de lo que digan las leyes, una posibilidad de acceso muy claro. En medios de comunicación yo creo que el Estado debe tener una política de promoción de distintos medios de comunicación para que ellos puedan ser los comunales, los provinciales, los del Estado, los nacionales, para que haya una multiplicidad y un pluralismo de medios de comunicación. Incluso llego a plantearme la posibilidad de que se pueda sufragar o subvencionar medios de comunicación en distintas esferas, especialmente comunales y locales, para que esa libertad de expresión pueda darse. Lo mismo pienso con el tema de acceso a Internet. Muchas gracias. En el 2010, Luzmeri Castillo interpuso un recurso de amparo porque el ICE negó el servicio de Internet alegando dificultades técnicas. Usted se refirió al tema en la resolución 010627. ¿Cómo considera que se trataría un recurso de amparo como el del caso de Luzmeri en la actualidad? Bueno, yo creo que sería parecido. Ahora no recuerdo exactamente los detalles de la resolución, pero la sala ha mantenido en esto una línea muy de apertura y muy consonante con los tiempos. No puedo decir lo mismo en otros temas como ambiente, por ejemplo, pero me parece que en este más bien la sala no tiene una visión o una tendencia hacia la restricción o la modificación de esa visión. Hay una gran apertura sobre esto. Los criterios de los magistrados y magistradas pueden cambiar. ¿Cómo se garantiza el derecho a la educación a través del Internet para comunidades indígenas? Bueno, creo que es una vertiente muy rica, de muchas posibilidades. De nuevo, requiere un Estado social. Hay que tener una infraestructura con personal bien pagado, con traductores, etcétera. Es una política que no creo que sea muy barata, pero ese no es el tema. El tema es que con los recursos, y por eso es tan importante recaudar impuestos. Y la última pregunta relacionada con estas comunidades indígenas: ¿qué medidas toma el Poder Judicial para contribuir a ello y al acceso a la justicia de dichas comunidades? Bueno, hay una política y una comisión de magistrados y magistradas sobre este tema. Me parece que hay una constante información de cómo pueden tener acceso. Por ejemplo, tuvimos una discusión a propósito de temas de recursos para tener traductores de los idiomas de los idiomas indígenas o de las comunidades indígenas. Esos traductores es muy importante tenerlos. A veces es esporádico su necesidad, pero si usted no tiene esos traductores, el acceso a la justicia es muy reducido. También tenemos mucha limitación de recursos como para lograr mayor accesibilidad, porque también en viajes que he hecho en zonas alejadas de San José, me han dicho las dificultades que tienen los indígenas para poder acceder a la justicia. Pero además debemos de impulsar una política que permita respetar dentro de, siempre que sea conforme al ordenamiento de los derechos humanos, el propio ordenamiento, el pluralismo de ordenamientos, que ellos en su comunidad, los problemas que no signifiquen soluciones contrarias a derechos humanos, los resuelvan bajo sus propias reglas. Gracias, don Fernando. Llegamos al final de este quinto conversatorio del programa Voces y Miradas. Agradecerle a don Fernando Cruz por su amplia exposición y a la profesora Giselle Bosa por sus comentarios y reflexiones. También muchas gracias a quienes nos han acompañado por el canal de YouTube del ProLED. Buenas tardes.